Tengo dos invitados muy especiales el día de hoy. Son de Guadalajara, un estado al que yo amo porque yo viví 3 años en Guadalajara. Y él es Andrés Pérez y ella es Silvia Zulu Cruz Arriaga. Los voy a introducir. Andrés Pérez es creador, director e instructor de la Escuela de las Leyes Biológicas. Y ella es Silvia Zulu Cruz Arriaga, subdirectora de la misma institución, instructora de la Escuela de las Leyes Biológicas. A los dos, muy buenas tardes. Les agradezco ahora sí en público su asistencia porque sé que lo más importante del ser humano es su tiempo y sé que ustedes en la escuela, bueno, tienen muchas cosas que hacer, revisar exámenes, revisar muchas cosas. Por ende, les agradezco mucho. ¿Qué son las leyes biológicas? Andy, por favor. Bueno, las leyes biológicas es la esencia del nuevo paradigma en el tema de la salud en general, de la medicina y la biología. Y es que el punto es que hay un sistema biológico para la supervivencia que siempre estuvo ahí, hace millones de años se ha ido perfeccionando y puliendo, y que era desconocido hasta que el doctor Hammer, en parte de un poco de casualidad, o porque la vida lo llevó a eso, aunque nada es casualidad, tuvo la oportunidad, o la inteligencia, la sagacidad, la suerte, lo que sea, de darse cuenta de que había un sistema biológico para la supervivencia que era desconocido, porque todo el paradigma anterior está basado en la supuesta malignidad de los microbios, un montón de absurdos que no tienen nada que ver con la ciencia ni con la realidad de este sistema biológico para la supervivencia, que James se dio cuenta que existía. De hecho, es un buen día hoy porque hoy es el aniversario de su nacimiento, hace 88 años creo. Y a partir de que se da cuenta de que existía un sistema para la supervivencia, existen los programas fisiológicos normales, ordinarios. Pero podemos decir que por cada programa fisiológico ordinario en el cuerpo humano, hay también un programa extraordinario, que es para los casos de crisis o amenaza a la supervivencia. Que a eso es lo que le llaman enfermedad, la medicina oficial alternativa y todo el mundo, ¿no? Como que algo pasa raro o malo y el organismo reacciona de una manera extraordinaria, con síntomas, con X manifestaciones que hasta ahora se han dado como algo maligno y algo que amenaza la vida, cuando es lo contrario. Este sistema para la supervivencia lo que hace es tratar de asegurarse de que la vida perdure. Entonces, cuando está amenazada la supervivencia, en vez de estar corriendo, digamos, el programa normal de fisiológico, entra el programa especial. Si le ponemos un buen ejemplo, por ejemplo, en el caso de los alveolos pulmonares, uno tiene un rango de respiración, puede estar respirando tranquilamente como ahora, respirar un poquito más agitado, si se pone a correr, respira un poco más, pero no hay amenaza, es un rango de absorción y excreción de aire, oxígeno y dióxido de carbono, normal. Pero si de momento hay una amenaza para la vida importante, que en el caso del humano puede ser real o simbólica, pero bueno, debería ser real, lo más importante para la supervivencia es el oxígeno. De hecho, se puede estar sin comer no sé cuántos días, sin tomar agua menos, pero también muchos días. Sin embargo, sin oxígeno morimos rápidamente. Una persona que le priven de oxígeno, ya ves que, como en las películas, ¿no? Que te ponen así, en un minuto o dos está muerta la persona. Entonces, como lo más elemental para la supervivencia es el oxígeno, si hay una amenaza a la vida, un peligro de muerte, entra el programa especial de los alveolos pulmonares, que consiste en poquitas palabras, tener más pulmón. Por eso empieza hay una multiplicación celular, a lo que se le llama tumor, para que haya más pulmón, y esta capacidad de absorber y excretar, absorber oxígeno y excretar dióxido de carbono, se vea magnificada o aumentada, multiplicada, y para eso usa el programa especial de los alveolos pulmonares, donde las células se empiezan a multiplicar y hay más pulmón. Así de una forma simple. ¿Qué sucede cuando de repente hay un programa que activa? ¿Cómo se activan para empezar estos programas biológicos en las personas? Ok, mira, bueno, mencionaste varios temas anteriormente, Sí. pero de cómo es que surge eso que llaman enfermedad en la medicina oficial, que nosotros ya no lo vemos con ese término porque comprendemos de dónde es que viene ese síntoma que se está presentando. Eso surge a partir de un conflicto biológico. Y muchas personas dicen que viene a partir de una emoción. No es así. Es un conflicto biológico que tiene ciertas características muy puntuales para que se active. Y que finalmente es un conflicto que la persona percibe como una amenaza a su supervivencia
y debe de tener 3 características principales, te las menciono. Una es que sea algo inesperado, que la persona no esperaba que llegara a su vida este impacto. En el momento en que lo vives, sientes como que las otras personas no te comprenden. Lo vives en soledad porque aunque quizá lo comentes o no, porque es algo que te genera, digamos, es algo como muy íntimo que sientes que nadie te comprende. Entonces, no es tan fácil compartirlo hacia los demás y también está esta parte de que sientes que aunque lo comentes, no entienden por lo que tú estás pasando, porque lo estás viviendo como muy internamente. ¿Es bueno que la gente hable o no de sus Hay, padecimientos? te puedo decir que hay un antídoto o una vacuna, para decirlo de alguna manera, contra todo este tema que estás hablando de si hablarlo o no hablarlo, qué es lo que la gente diga, qué me van a decir, que me va a afectar o no, que es el conocimiento. La persona que tiene conocimiento de cómo funciona su biología, no le importa lo que el otro hable, lo que no hable, ni hablar lo que tenga que hablar con nadie, porque entiende lo que está pasando. Aquí es conocimiento versus miedo. Mientras más conocimiento, menos miedo hay. Mientras menos conocimiento, más miedo hay. Y está todos estos aspectos de que si se debe hablar, que si no se debe hablar. Si usted quiere hablarlo, puede hablarlo, no pasa nada. Ahora, depende de con quién lo hable, probablemente no se ha entendido, si conoce lo que está pasando realmente. Y puede ser que se burlen de usted, o que piense que está loco, o que le aconsejen que haga todo lo contrario porque su vida está en peligro a los ojos de otras personas. Pero el antídoto contra cualquier diagnóstico, recomendación, o simplemente es que de hecho, si uno conoce las leyes biológicas, no se le ocurre ir a un médico para que dé una opinión. Pues no tiene sentido. No va a pedir la opinión al que no tiene idea de lo que está pasando. Exacto. Entonces, todo cambia en el nuevo paradigma. Y la persona, en vez de ser un paciente, que por eso se llaman pacientes en el antiguo paradigma, o actual paradigma, paciente que no hace nada, no sabe nada y pone su vida en manos de otro, que supuestamente sabe y que realmente sabe muy poco por lo que hemos visto. Sí, sí. Entonces, la persona empieza a tomar la rienda de su vida con conocimiento y verificación. Porque usted puede estar 10 años estudiando, leyendo, estudiando cosas que si no lo ha verificado no tiene la seguridad de que sea una teoría correcta o no. Claro. Ese conocimiento respaldado por verificación es lo que da seguridad y tranquilidad. Y más allá de que uno comente o no comente, no le afecta lo que otros digan o lo que otros piensen. Pero se han enfrentado maestros con esta reticencia en la comunidad social de México, concretamente en Guadalajara, de que le digan, ¿sabes qué? No vayas al médico porque los médicos no saben? Déjame, Realmente. has tocado varios puntos y te fuiste brincando y Sí, hay ideas de todo lo que has dicho que son importantes. Dijiste sí, en un punto que el nivel que hay que tener académico para estudiar esto, el nivel que nosotros recomendamos académico para estudiar las leyes biológicas y tu biología, es recomendado nada más saber leer y escribir. Con eso es suficiente. Por lo menos perfecto. en nuestro sistema de escuela, que es ascendente digamos, en complejidad, porque son 23 meses, prácticamente 2 años, con que la persona sepa leer y escribir. Es más, aunque no supiera leer y escribir también, pero sería recomendable que supiera leer y escribir. Otra cosa, si tú te vas a buscar información diferente a la del sistema, en el sistema no la vas a encontrar, porque al sistema no le conviene poner otra información que llame la atención y que después no tenga argumentos para rebatirla. De acuerdo. Ese es el punto. Por suerte existe la internet y tú te pones a buscar ahí y pasa un poco de trabajo, un poquito menos, pero al final puede ser que encuentres algo diferente y después faltaría investigarlo a ver si vale la pena y verificarlo. ¿Ok? Sí, claro. En esto de la reticencia, nosotros no acostumbramos a tratar de convencer a nadie, ni ir tras la gente para obligarlo a no. Sencillamente, si alguien viene a uno, por algo será, ¿no? Y si Claro. viene a uno, uno hace lo mejor que puede por la persona. Y también hasta donde se puede. Claro. Yo también, al principio, cuando empecé a estudiar esto y descubrí esto, también quería salvar al mundo. Y por ahí salvando al mundo. Y ya se me quitó esa fiebre. Entonces, ahora estoy ya en otro plano, que todo el que venga, como tú se acercaste y dijiste, oye, queremos entrevistarte, digo, claro que sí, con mucho gusto. Y lo que hacemos es sin cohesión y sin presión. Eso es un error, tratar de convencer al otro y obligarle y decirle, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Cada cual debe hacer lo que quiera hacer. De hecho, por ejemplo, si alguien viene a mí, yo no soy médico, ni quiero serlo. Si alguien viene a mí
y oye lo que yo le explico sobre las leyes biológicas. Y tiene también la opinión de un oncólogo, digamos, que es médico general, pero aparte tiene oncología, otras especialidades más, y todo el respaldo oficial de la Secretaría de Salud de Jalisco y de México, y la OMS y todo. No tendría lógica hacerle caso a alguien que no es médico. Si tú comparas así, poniendo los pies en la tierra, no tiene sentido. Entonces, cuando alguien viene a ti, por algo es, o porque desconfía de otro sistema, o tuvo una mala experiencia, o alguien le dijo, cuidado, investiga otra cosa, o ya tiene una noción de que hay otras cosas que son reales y que de hecho son la verdad, y llega el tipo que, llega el tipo que te toca. Entonces no vamos a traer a la gente para convencerlo de nadie. Claro. ¿Desde qué grado, Andy, puedes recibir en tu escuela? Nosotros, por una cuestión de que a veces se tratan órganos sexuales, cosas así, o temas, recibimos personas de más de 15 años, tipo los cines como B15, ¿no? Más bien de 15 años. Pero no porque alguien más pequeño no pueda, sino más bien son clases para adultos. Pero Okay. esto en algún momento no tenemos la aspiración de que se enseñe desde la primaria, como una asignatura. Okay. Esto sería lo ideal, que los sistemas de educación incorporar esto a diferentes niveles, ¿no? Desde la primaria. Y lo que está diciendo ahorita de las comisiones para que se dé un shock biológico, que si vive en soledad, que si inesperado y cosas así, eso debería enseñar en primer grado de primaria. ¿Es cierto esto de no asustarse cuando te dan un mal diagnóstico, digamos? Bueno, mira, Sergio, si tienes esa capacidad, si la persona tiene esa capacidad de tomarlo con calma, pues es una maravilla. Pero generalmente, como tú dijiste, ahorita comentabas de una noticia de tu hermano, ¿no? De mi Entonces, esposa. perdón, no, y también Sí. mencionaste otro, ¿no? Otro caso. Ok. Y generalmente cuando te dan una noticia muy fuerte, no tenemos esa capacidad para verlo con con tranquilidad, esa noticia o ese suceso que acaba de ocurrir en tu vida. Ahí es cuando entra en funcionamiento un programa extraordinario, como mencionaba Andy, lo que llaman enfermedad en la medicina oficial. Entonces, lo que sí es que cuando ya tienes el conocimiento de a partir de qué te surge todo ese proceso, pues puedes emplear recursos para que eso dure menos tiempo activo, para que el conflicto se resuelva más, digamos, que no dures tanto tiempo con el conflicto ahí presente, vamos. Voy con la siguiente. Decíamos que ya en las leyes biológicas se dejó de llamarle enfermedad y ahora le dicen SBS. ¿Es correcto, Andy? Sí, porque esa es la esencia de la quinta ley, que no hay tal Perfecto. enfermedad, porque la enfermedad implica que hay algo malo que llegó y que hay un microbio maligno y que la mala suerte y que no se sabe por qué. Aquí todo tiene una explicación y un sentido y una utilidad. Entonces, el término de enfermedad queda sobrando, no tiene ni pie ni cabeza. Términos como paciente, enfermedad, curación, maligno, benigno, todo eso, patología, todo eso es del viejo y actual paradigma. En el nuevo paradigma de entendimiento de los procesos biológicos, todo eso ya no tiene sentido. La segunda ley nos habla de este proceso, ¿no? De esta secuencia bifásica, creo que le llaman bifásica típica de un SBS desde el inicio hasta el final, y pasa por las fases de DHS, CA, conflictólisis. Esto es muy complicado. ¿Nos lo podrías expresar lo más sencillo que se pueda, Andy, por favor? Es muy simple. El SDS o programa especial, ya hablamos que había un programa ordinario, ¿no? Cuando no hay amenaza de supervivencia. Y hay otro programa que es el extraordinario o especial, que por la sigla se llama un acuerdo de SBS, que viene de siglas en alemán, pero bueno, SBS está bien. Si hay una amenaza de supervivencia, entra en la primera fase de este programa, para intentar salvar la vida, para decirlo con pocas palabras. Ahora, si esa amenaza se resuelve, viene una segunda fase, que en esta segunda fase se va a restaurar el organismo como estaba antes de que hubiera la amenaza. Hammer le llamó DHS a cuando ocurre el instante en que ocurre esa amenaza, o que tu biología o tú percibes como una amenaza. Y da inicio a la primera fase, donde el organismo intenta contrarrestar esta amenaza, con pocas palabras. Ya la amenaza no está, se resuelve, viene una segunda fase, que es similar, tanto en intensidad como en duración a la primera,
y lo que va a hacer el organismo es restaurar todo orgánicamente a como estaba antes de que empezara el programa especial. Esas son las dos fases. A lo que le llamamos DHS es a ese instante en que ocurre algo y que uno lo interpreta como que es una amenaza. Usamos el término de fase activa para la primera fase y fase post-conflictolisis. Hablando un poco técnicamente. De hecho, conflictolisis quiere decir la terminación o destrucción de algo. Quiere decir que el conflicto ya se terminó. Entonces, es lo que viene después que termina el conflicto. Una primera fase activa y una segunda fase post-conflictolisis, donde, como te decía, viene la restauración del organismo lo mejor que se pueda a como estaba antes de que iniciara el programa especial. En el sueño es importante para que se pueda destrabar y solucionar este conflicto, Andy. A ver, en lo que llamamos normotonía, que es cuando en un estado ideal donde no hay programa especial, hay una alternancia de día y noche, a lo que se llama simpaticotonía y vagotonía, día y noche. De día estamos activos haciendo estas actividades y de noche hay también una restauración del organismo, una recuperación, y ahí se debe dormir normalmente bien 8 horas, 10 horas, 7, lo que cada cual necesite. Otra cosa es que cuando empieza el programa especial en la primera fase, la persona deja de dormir bien porque el sentido de que no pueda dormir bien, o sea, que esté con pensamiento obsesivo y recurrente, es que se centre en encontrar una solución a lo que está ocurriendo, que es conflictivo y que está permanente por el momento, ¿no? Es una primera fase activa. Y ya después de la segunda fase, el sueño ya se recupera, porque ya la parte conflictiva terminó. Creo que en la normotonía es donde me despierto de día y duermo de noche. Y la fase activa que tú me decías es estoy siempre tenso y duermo poco. ¿Es correcto? Porque el organismo se mete en un pensamiento recurrente, duermes poco o no duermes a veces, depende de la intensidad que haya, para que centres toda tu atención, tu inteligencia, tu cerebro, en encontrar una solución lo antes posible para la supervivencia. Es por eso que en la noche también la gente se levanta mucho a orinar y suda mucho. Bueno, si se levanta a orinar, puede haber varias causas porque se levanta a orinar. Porque si usted por el día se toma 3 o 4 litros de agua, pues se va a levantar por la noche 3 o 4 veces a orinar. Más bien, lo de orinar en la segunda fase, en la primera parte de la segunda fase hay más bien retención de líquido. Y después en la segunda parte de la segunda fase se orina un poco más. Pero no es que sea característico por ejemplo, de la primera fase. A no ser que sea el programa de los tubos colectores renales, donde se retiene el líquido. Y la persona se puede hinchar si es el programa específicamente ese de los tubos colectores renales. ¿Hay una fase de crisis epiléptica? Epiléptica, digamos que una modalidad de esa fase intermedia entre las 8 fases de la PCL. Nosotros podemos llamarle epicrisis. Hammer primero llamó crisis epiléptica porque las primeras crisis que se dio cuenta que existían estas crisis eran epilépticas. Pero las crisis epilépticas son específicamente del programa de la motricidad de la musculatura estriada. Que es cuando hay parálisis muscular y después hay más parálisis en la PCLA y después hay movimientos que no puedes controlar tónico-clónico. Una crisis epiléptica. Pero es un tipo de crisis. Ahora, esta crisis que se da a la mitad de la segunda fase es mejor llamarla epicrisis. Porque puede ser epiléptica o no, o con muchísimas otras manifestaciones. Si la OMS ya clasificó las leyes biológicas o esta medicina germánica dentro de las medicinas alópatas o todavía sigue como medicina alternativa. A ver, a lo que le llaman medicina alópata es a la medicina oficial, ¿no? Sí. Las leyes biológicas no tienen nada que ver con una medicina alternativa o terapia alternativa, porque las leyes biológicas no es una terapia, es el entendimiento de cómo funciona nuestra biología. Claro. A lo que más se podría parecer digamos, las leyes biológicas es a la medicina oficial en el entendido de que trata de entender los procesos, dar una explicación, entenderlo y comprender el sistema. Lo que pasa es que la medicina oficial no entiende nada, esa es la diferencia. Y con las leyes biológicas hay respuesta para casi todo. Y lo que no, será porque falta por investigarlo un poco. Y es algo científico de verdad, no como la medicina alópata. Entonces, en primer lugar, las leyes biológicas no son una terapia. Es el entendimiento de cómo funciona tu biología ordinaria y sobre todo la extraordinaria, que es a lo que se le llama enfermedad en la medicina alópata y en las alternativas. Es precisamente el gran aporte del doctor Hammer, ¿no? Desafortunadamente
si hubiera habido una empatía con sus investigaciones. No fue un problema de empatía, no con Hammer, fue un problema económico. El tema, Ok. las leyes biológicas derrumba todo el imperio de la medicina. De hecho, de todas las especialidades que hay en la medicina, si se salvan 2 o 3 sería un milagro. Si acaso la especialidad de urgencia, la cirugía para algunas cosas, un 5% de las cirugías que se hacen actualmente se harían todavía si predominara el nuevo paradigma de las leyes biológicas. La cirugía estética sí, porque a todo el mundo le gusta cambiarse aquí y acá, algo así. La urgencia, y no se me ocurre ahora más nunca, más ninguna. De Porque acuerdo. todas las demás especialidades, nefrología, de corazón, de la piel, todo eso no tiene sentido ninguno. Una persona que conoce las leyes biológicas, lo mismo puede ver un caso y dar una buena opinión sobre alguien que tiene algún síntoma en la piel, como del corazón, como en los riñones, como en los pulmones o en el boca, lo que sea. Entonces, se derrumba todo aquello de los medicamentos que hay actualmente en el mercado. Si quedara un 10%, yo creo que estoy exagerando con que quede un 10% vivo de los medicamentos que quedan actualmente en el mercado. Entonces, no fue un problema de empatía, sino un problema de peligro con lo que Hammer estaba poniendo sobre la mesa. Ese fue el problema. Fíjate que ahorita que mencionabas esto de los sanadores y esas cosas, Sí. Con respecto a eso, cuando tú conoces tu biología, cómo es que funciona, cómo es que surge en todo este proceso de los programas especiales, entonces te das cuenta que no existe la sanación como tal, porque para empezar, no hay nada que esté funcionando de manera inadecuada. Todo está funcionando de manera biológica óptima. Entonces, cuando realmente tienes este conocimiento, te das cuenta que no hay nada que sanar porque nada está funcionando de manera incorrecta. Todo tiene un motivo de ser y además todo lo que está ocurriendo en tu organismo tiene una utilidad, tiene un para qué. El para qué se activa, que como decía Andy, finalmente es para preservar tu supervivencia, para mantenerte vivo y está mal entendido. Lo tenemos mal Sí. entendido desde niños. Quiero leerles, Andy o Zulu, los que quieran responder, dice, buenas noches, el tema es de alopecia en los niños y tiroides, ¿qué muestra en su sistema? Muchas gracias. Bueno, el tema de la alopecia, si nos referimos a la caída del cabello o pérdida Sí. del cabello, la causa más probable, más común, es simbólica y es una falta de aprobación. Si la persona siente que es desaprobada por alguien que le importa, ¿no? O no aprobada, no es reconocida, es la causa para que el cabello se caiga más de lo normal, ¿no? Y se pierde mucha cantidad de cabello. Que de hecho cuando se resuelve es cuando más se cae. Cuando le llaman alopecia, que hay hasta círculos así en blanco, es cuando hay una solución al tema de la falta de aprobación. No sé con lo a qué se refiere, porque de hecho, tiroides tenemos todo. No Sí, sé, claro. no sea... Yo creo que al hipo o al hipotiroidismo, estos problemas de la tiroides. mayoría de los casos, mira, la tiroide es como una salida elegante de la medicina oficial. Muchas veces cuando no tiene idea de lo que está pasando, dice es la tiroide. Yo he dicho cada caso, que dice es la tiroide, y la tiroide no tiene vela en este entierro, como decimos, no tiene nada que ver en esto acá. Entonces, habría que ver un caso si es verdad que está implicada la tiroide de alguna manera, que es poco probable, y si así fuera, no hay ningún problema. No es... Ahora puede haber si hay un hipertiroidismo real, no hipotético, porque a alguien se le ocurrió, no tenía nada que decir y dijo que era la tiroides. Sí, Y hay claro, un claro, sí. hipertiroidismo real, Sí, o sea, sí. que está produciendo más cantidades de hormonas tiroideas a la tiroides, puede haber dos opciones. O siento que no soy rápido para conseguir algo y pierdo oportunidades, o siento que no soy rápido para huir de un peligro, digamos un depredador. O sea, que necesito más rapidez. Por eso aumenta el metabolismo y la persona, si está con un hipertiroidismo real, está así con el metabolismo acelerado para buscar rapidez. Si esto se resuelve, porque era verdad que está el programa activo y entra en la primera subfase de la segunda fase, llamada PCLA, hay una caída drástica de la función y puede haber un hipotiroidismo temporal de máximo 3 semanas, probablemente mucho menos o máximo 3 semanas, que tiene un único síntoma característico. No cansancio, ni que si subió de peso, ni tonterías de esas,
es que la persona siente que vive en cámara lenta. Si una persona no vive en cámara lenta, no tiene la especialidad de la tiroides. Y la mayoría de los diagnósticos de tiroides son hipnóticos. Así como, así la gente, así como, así. Tiroides, y no hay nada de la tiroides implicado en esto acá. Que este nuevo paradigma se basa en leyes que se cumplen en el 100% de los casos. Y no nos basamos en hipótesis, sino que tenemos la certeza de lo que va a ocurrir en el órgano y en cuanto a los síntomas de la persona, en cada una de las dos fases que mencionaban Andy y tú. Ajá. Entonces, ese proceso, digamos, puedes predecirlo, incluso puedes predecir el tiempo que vas a durar con dicho síntoma, porque tienes el conocimiento de cuánto tiempo estuviste en alguna de las fases, y eso te lleva a deducir el síntoma, digamos, más importante que se va a presentar también. Perfecto, gracias. Quiero leer las preguntas. Dice, buenas noches, ¿cuál es el papel de las emociones dentro de este paradigma? Andy. Hay que tener en cuenta 3 niveles. El nivel psíquico, cerebral y orgánico. De hecho, como tú al principio estabas hablando de los mapas que creó Hammer, esos mapas son cerebrales. Porque siempre se supo que lo que pasaba en el cuerpo, como decían así vulgarmente, se generaba entre las dos orejas, ¿no? En la cabeza, en lo que pensaba, en las emociones y cosas así. Pero Hammer lo aterrizó de una forma científica, demostrando que había un eslabón perdido o no bien identificado en esta cadena de psique, cerebro, que es el cerebro, y que en el cerebro hay mapas y que hay puntos específicos que controlan un área específica del cuerpo. Eso se llama relé, que es el punto muy puntual que controla un área muy puntual en el cuerpo y que está relacionado con un tipo de shock biológico, para no decir de emoción, de shock biológico que está directamente relacionado con la función del órgano. Por esto, si tú de momento pasa algo así que te sorprende, que es como algo malo, ¿no? Que amenaza tu supervivencia, tu biología determina, depende del matiz con que tú lo viste conflictivo, qué órgano es el más adecuado, y es el que escoge tu inconsciente y tu biología, digamos, tu cerebro, para echar a andar un programa especial relacionado con ese órgano. Diciendo con palabras sencillas, ¿no? Claras. Sí, sí. Es importante investigar, hay mucho anteriormente que estudiar y todo, pero esto, si no está soportado con una verificación empírica, se queda en otra teoría más. Claro. ¿Sabes cuántas teorías hay por ahí que son absurdas y que no se pueden aterrizar, empezando por la medicina oficial, y que no tienen lógica ni sentido y que no se pueden comprobar? Claro. La diferencia de las leyes biológicas, cuando Hammer empezó en esto, empezó viendo casos, viendo lo que pasaba en la práctica. Y la teoría surgió secundaria, fue una consecuencia de la verificación empírica de los casos en la práctica. Entonces, es una teoría que está soportada por la práctica. Pero más allá, yo te puedo decir, bueno, una teoría que surgió a partir de la práctica y que no se la inventó, no sé qué. Pero cómo también yo podrías darte cuenta de lo que estás estudiando es real y no es un cuento más con otras teorías que hay por ahí, si puedes verificarlo o no. Claro, Y no hace falta para esto instrumental de primer mundo, de millones de dólares. No, sencillamente con las personas que te llegan, tú mismo, con tu familia y todo, se puede estudiar tan simple el nuevo paradigma que puedes verificar cada uno de los programas como está teóricamente planteado, tiene que comprobarse a sí mismo en la práctica. Porque si no es así, la teoría no sirve entonces. Claro, Aquí por el punto supuesto. no solamente es investigar, que está muy bien, estudiar, aprender, después verificar, porque en la verificación es donde se pierde el miedo y el miedo desaparece. Cuando estás seguro de lo que estás hablando, cuando un programa como el de tiroides o el de alveolos pulmonares que decíamos ahorita, de la piel, del que te guste, ya has visto una cantidad de casos suficiente como para que te das cuenta de que lo que está explicado en la teoría es el desarrollo de sistemas teóricos, pero que se aterriza perfectamente en la práctica. Y eso llama seguridad y tranquilidad, es la verificación. Si puedes abordar más y si tuvieras algún ejemplo de los que has tratado o han tratado en la escuela, nos ayudaría muchísimo. Por favor, Zulu. Bueno, fíjate, esas creencias que tú dices, y bueno, hay unas creencias que de hecho hasta se tenía como que en muchas personas decían que si pisabas el suelo frío descalzo, que te iba a doler las amígdalas o algo así, ¿no? Sí. Esas creencias había. Bueno,
Sí, efectivamente, las creencias que tú tengas ante distintos sucesos que surgen del miedo, ¿no? Vienen del miedo hacia ciertas situaciones. Eso tiene que ver con tu manera de percibir los sucesos que ocurren en tu vida. Y la percepción es algo que determina, por supuesto, cómo es que si vas a activar un programa especial, si va a surgir todo este programa especial o no. Porque si tú lo percibes realmente como algo conflictivo y con estas características que te mencionaba anteriormente, entonces ahí es donde se echa a andar el programa especial. Si una persona tiene otras creencias distintas que van hacia la tranquilidad, hacia el no miedo, vamos, entonces pues no va a haber necesidad de activar estos programas especiales. Pero se activen o no se activen los programas con la comprensión de lo que está ocurriendo en tu organismo, pues también lo vives totalmente diferente. Porque si tú empiezas a manifestar síntomas orgánicos, ya sea dolor de cabeza, sea diarrea, vómito, etcétera, y comprendes qué es lo que está ocurriendo y a raíz de qué vino, entonces lo vives totalmente diferente. El estar tranquilo, el trabajar esto, Andy, ¿qué importancia reviste en el ser humano? No te oigo, Ya, no te oigo, depende ya. de cómo uno vive la vida también. Puede ser que tenga tendencia a activar más programas que otros, no. Depende también de la filosofía de vida que tenga. Yo llevo años haciendo lo que yo le llamo el entrenamiento resbaloso, que es tratar de que todo me resbale. Y eso no quita que active algunos programas de vez en cuando. Pero depende de tu forma de ver la vida, de entender las cosas, de darle importancia a una cosa u otra, o de quitarte muchas trabas o protocolos que te han impuesto de ideas preconcebidas y todo, te ayuda mucho a ver la vida de una manera menos conflictiva, digamos. No quita que en algún momento pase algo grave, que ya como te pasó a ti, que te llamaron y te dijeron, tu papá acaba de morir, pues te va a importar. No es que cosas como esas no te las puedes evitar, ¿no? Claro. Pero hay muchas activaciones que tiene la gente recurrentemente que realmente ni tienen sentido. Y depende de la filosofía de vida que tenga la persona y que hay personas para las que todo es conflictivo y si aquel no me saludó ya es un problema y depende de cómo tú vives la vida más feliz o más ligera, digamos, te puedes quitar de arriba un tipo de visión más conflictiva, digamos, y vivir un poco más ligero y con menos activación y con menos síntomas después también. Claro, Si eso por te refieres. supuesto. Sí, claro, Andy, es muy importante el saber esto. Dice, buenas noches, estoy entendiendo parte de mi recuperación en el cáncer con el linfoma de Hodgkin. ¿Qué nos puedes decir de este linfoma? ¿Tienes tú alguna información? Una máxima que tenemos, entre otras más, en la escuela, cuando se habla de una persona que tiene algo, es no una opinión de terceras personas personalizada. Esta persona que dice que tiene un linfoma de Hodgkin, ¿quién sabe si el diagnóstico que le dieron es correcto o no? Si a lo que le llaman linfoma de Hodgkin era aceptado el órgano que era, ¿no? Entonces, dar una opinión sobre alguien así, es que yo tengo linfoma de Hodgkin, pues eso es un diagnóstico que le hizo alguien, que puede estar... otra máxima también, una es no opinar de terceras personas a la que no puedes entrevistar directamente y tener claro lo que habla. Y otra máxima es no tener en cuenta jamás ningún diagnóstico previo de nadie, menos de los médicos, por supuesto. Porque ya que alguien te haya dicho, yo tengo esta cosa, tengo esta otra. Bueno, eso dijo alguien, pero puede estar completamente fuera de la realidad. Entonces, Claro. ya irse por un diagnóstico previo para dar una opinión, no es lo mismo que ahorita la persona dijo, el tema de la alopecia. Porque si me hubiera dicho específicamente mi hijo, o dijo algo del hijo, pero yo quité la parte del hijo y me fui en la generalidad. Porque sabemos que cuando cae el pelo, pues es la cosa que la explicamos aquí. Y también tú dijiste hipotiroidismo, hipertiroidismo, y te aclaré que los diagnósticos sobre eso son generalmente erróneos. Pero suponiendo que fuera que de verdad hubiera un hipotiroidismo, de forma general, ¿cuál es la causa? Y hablamos de la causa cuál fue y el síntoma que se da después, cómo se resuelve, que no es lo mismo que hablar de una tercera persona sobre su linfoma no Hodgkin, que de hecho es una etiqueta, es una forma de decirlo. O sea, es mejor, es más ético no hablar de algo que no sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? La importancia de rehuir por salud mental, no con miedo ni ninguna otra afección, simplemente por salud mental,
de este tipo de procesos sociales que se dan. ¿Qué opinas tú, Zulu, sobre esto? Mira, por ejemplo, hablabas de los grupos, estos grupos que tienden a estar hablando de cosas que pues son irrelevantes, vamos, y que muchas de las veces lo único que causan es como el miedo colectivo. Entonces, una de las maneras de solucionar un conflicto biológico que nosotros planteamos, pues es el tomar acciones. Y una acción, en este caso muy particular que tú mencionas, pues sí es como alejarte de esos círculos, por decirlo de alguna forma, Tóxicos. tóxicos, así es. Entonces, sería como una manera de solucionar esa parte y Fíjate alejar que, ese conflictivo, vamos. ¿cuánto tiempo tiene tu escuela, Andy, en Guadalajara? Nosotros empezamos en el 2015. Tenemos, por tanto, 8 años trabajando aquí en Guadalajara. Yo les hablo de un ejemplo aquí, porque tocamos muchos estos temas, por ejemplo, que estás en una cena familiar, estás comiendo camarones y de repente te llega una llamada y te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo tuvo un accidente y acaba de morir. En ese momento, no vas a enlazar la mala noticia con los camarones, pero en lo posterior va a surgir en ti una alergia a los camarones y nunca vas a saber por qué. Serían activadores de síntomas y los Exacto. síntomas se presentan de manera inmediata al estar en contacto con ese estímulo guardado. Y eso es a lo que llaman alergia. Entonces empiezan a decir que tienen alergia, como tú dices, a los camarones o que tienen alergia a la nuez, a la lluvia, al cielo nublado, etcétera. Podemos seguir el ejemplo que él decía, que estaba en una reunión familiar, está lloviendo y que dijiste que la noticia de que murió alguien importante, ¿no? Sí. Vamos a suponer que la persona ha vivido, por ejemplo, como pérdida de territorio, porque le mataron a una pareja, a un hijo, algo así. Cuando es pérdida de territorio, es el programa de recubrimiento interno de las arterias coronarias. Y en el desarrollo del programa, el síntoma más fuerte es en la epicrisis, que se siente un dolor en el pecho como unas flechas que atraviesan así en el pecho. ¿Ok? Entonces, si fue así, vamos a suponer que se activó esto y la persona logró que cuando hubo la activación no durara más de 9 meses y fuera muy intenso, porque si no hubiera matado la epicrisis después, sino que se resolviera antes de tiempo, pasado todo el proceso, vamos a decir, y terminara. Pero haya quedado como raíz esto. Vamos a decir que fuera la lluvia. Y después, cada vez que llueva, va a sentir como una punzada en el corazón, un dolor, va a tener el ritmo muy bajo, una bradicardia, y sentir como una flecha que atraviesa el corazón. Ese sería el síntoma más importante del programa que se activó en aquel momento. Siguiendo otro ejemplo, que lo había visto así como pérdida de territorio. Vamos a suponer que en esa fiesta familiar, así que están reunidos el 24 de diciembre, no sé qué, se pelean dos familiares muy fuertes y rompen la relación para siempre. O sea, ya no quieren saber de otro, se separan y una ruptura de contacto importante ahí. Y también estaba lloviendo, es lo que estamos diciendo. Y a unos días después la persona dice, bueno, ya que me importa, un pariente menos, pero no me interesa, lo que haya pasado. Y después va a tener en alguna parte de la piel un enrojecimiento, un ardor, una comezón, algo así. En aquel momento. Ahora, cada vez que llueva, inmediatamente que empiece a llover, va a venir en esa misma parte de la piel un enrojecimiento, un ardor, porque es la biología diciéndote, ten cuidado, un poco como de broma, no de broma, sino simbólica. Ten cuidado que una vez estaba lloviendo y pasó algo muy malo acá. Es para que estés alerta porque era como un denominador común. O sea, pasó algo muy malo y lo que había mentalmente es que estaba lloviendo. Es como, cuidado, porque podría volver a pasar algo que amenace tu vida, porque otra vez está lloviendo. Ese es el mecanismo más o menos. Es como decir, cuidado, que una vez que estaba lloviendo, esto se puso muy feo aquí. Pasó algo muy grave. Entonces, te viene síntomas para que te pongas en alerta y estés prevenido y evites activar otra vez lo mismo. Ese es el mecanismo inconsciente. Referente al asma, Andy, ¿qué nos puedes decir del asma? Bueno, hay asma laringeo o bronquial. El laringeo es como cuando no puedo meter aire, ¿no? Sí. Y el bronquial es que sí puedo meter aire, pero no puedo sacarlo. Y es como una sibilancia, ¿no? Exacto. Cuando es el laringeo, cuando se da el asma, se da en el momento de la epicrisis, que tú mencionabas hace un ratito, que es el punto intermedio, normalmente, en la segunda fase. O sea, hay una primera fase que lo detona
en este caso del laringio, un susto inesperado que la persona quisiera desaparecer, quisiera que lo tragara la tierra, quisiera no estar aquí, ¿ok? Si se resuelve, pasa la PCLA y viene la epicrisis, viene una crisis epiléptica de la motricidad de la musculatura estirada de la laringe, que es como la crisis epiléptica, pero en este caso de los músculos laringeos y dificulta la entrada del aire. Y en el caso de los bronquios, es también como una crisis epiléptica de la motricidad de la musculatura estirada de los bronquios, que el tema aquí está, un peligro o un enemigo o algo, un depredador, está por entrar al territorio. O sea, hay una amenaza de que está por entrar un peligro. ¿Ok? Sí, eso es. Es lo que lo activa, pero en ese momento no se puede usar asma. Lo que se conoce como asma es el momento de la epicrisis, o sea, a la mitad, generalmente a la mitad de la segunda fase, cuando llega ese pico de simpaticotonía. Ahí podríamos llamarle crisis epiléptica, mira. Que más bien es un ataque de pánico, ¿no? Porque la persona se siente así muy estresada, como ustedes lo llaman, muy simpaticotónica, y o no puede meter aire o no puede sacar aire, o ambas. A veces no se puede ni meter ni sacar aire, porque en un momento es visto de las dos maneras. Está por entrar un peligro importante, y como está por entrar, yo quisiera desaparecer. Entonces, se tiran los dos y llegan los dos epicrisis, no pueden ni meter ni sacar aire. Las enfermedades no se transmiten, sí se transmite la información, pero no la enfermedad. ¿Es correcto, Andy? O sea, todos tenemos también en nuestro ADN toda la información, incluso de todos los programas, de todos los órganos, de funcionamiento normal, ordinario, y también de funcionamiento especial. O sea, todos tenemos la posibilidad de tener síntomas, todos los síntomas habidos y por haber, en dependencia de cómo lo que va pasando en la vida nos afecta o no, de qué manera nos impacta o no, o nosotros veamos que sea conflictivo para nosotros eso, y activemos determinado programa. Pero no es que genéticamente heredemos ni siquiera la predisposición ni nada de eso. Todos tenemos la posibilidad de activar todos los programas. Ahora, lo que puede una madre, digamos, enseñarle a un hijo es sus propios miedos, por ejemplo, y su propia visión de la vida, y meterle en la cabeza ideas que tengan las mismas ideas de la madre, que la madre no tiene ni sentido, y activa determinados programas por su forma de ver la vida. Pero no porque lo que la madre sienta, lo que piense, el hijo lo... Hay una creencia, por ejemplo, que como están dentro del vientre de la madre, el hijo activa lo mismo que la madre. No tiene nada que ver con eso. Como decimos bromeando, los focos de hambre que tiene la madre en su cerebro no se los pasa por Bluetooth al hijo. Es la propia percepción de cada individuo. Ahora, si la madre, por ejemplo, se está ahogando y está el ruido del agua y el niño lo siente a él también, probablemente tenga el mismo conflicto de líquido que la madre, porque está en la misma situación. Aunque esté adentro, siente el ruido del agua y todo, y la madre pudiera ser. Pero no necesariamente se activa lo mismo. Ahora, eso sí, depende de lo que usted le enseñe a su hijo y los miedos que le meta a su hijo, o las creencias que le meta a su hijo, o las precauciones, cuidado con esto, cuidado con aquello. Te puede copiar eso, aprender eso y vivir la misma igual que la madre. O diferente, hay gente que en un momento que no le importa lo que ha dicho la madre, manda a la madre por un tubo, como decimos aquí, y vive su vida como le da la gana. Y ya se acabó. Sí, hablo de una situación más conductual que de otra cosa. Por ejemplo, te voy a platicar de mi caso personal. Cuando sucedió esto, a mi hijo le diagnosticaron el asma infantil famosísimo, y lo primero que hizo mi esposa fue cerrar todas las ventilaciones, y eso empeoró el asma en mi hijo. Lo que tenía que haber hecho era terminar la bronca con usted, con el hijo presente. Porque además, si cerraba la casa, el ruido de la bronca era peor. Entonces, por eso empeoraba. Porque la 99% de las activaciones de los niños chiquitos, que el único territorio en la casa es la pelea entre los padres. Y si los padres se tiran los platos a la cabeza, los zapatos y todo, que estábamos hablando ahorita que tengan activado el asma, quisiera desaparecer o estar por entrar. Claro, sí. El hijo sabe que el papá llega a las 6 de la tarde y que entrando el padre por la puerta empieza la guerra. Entonces, está por entrar y cuando empieza la guerra quisiera desaparecer. Y por claro que tiene asma. Claro. No por el calor, por el aire, por la ventana, nada de eso. Pero si cierra la ventana y el ruido va a haber nivel, pues sí, así sí me la creo.
Sí, claro, aunque en este caso no, porque los dos éramos un pan de Dios, así que no, en este caso. Ah, Bueno, a mi hijo le acercaba yo una paleta de hierro, dos de hielo, 2 veces, 2 o 3, ya no recuerdo, nos dio sustos de ambulancia, le daba a él laringotraqueobronquitis, se le cerraba los alveolos pulmonares y empezaba con esto. Bueno, en ese momento que el doctor nos dijo eso, saliendo nos dijo, ¿ya ves, mamá? No tengo nada. ¿Me compras una paleta? Yo con el corazón en la mano fui y le compré una paleta y no le pasó nada. ¿Qué me dices de esto? hay dos opciones. Una es que es relacionado en la paleta con algo que iba a pasar. O sea, que por algo que hubiera pasado. O lo otro es que hubiera un raíl. Pero para que hubiera un raíl, tenía que en su mente haberse acordado, porque por lo que oyó usted hablando o algo así, y haber desactivado el raíz permanentemente. O sea, la relación de eso que está presente y que me lleva inmediatamente a un síntoma, porque en el tema de raíz, para que sea un raíz, es que aparece lo que le llaman alergeno, que puede ser la lluvia, puede ser lo que sea, e inmediatamente viene el síntoma, inmediatamente. Si es así, un raíz. Pero también puede ser que inmediatamente venga un síntoma de fase activa. Y por alguna razón, el que hace que la paleta le traiga un recuerdo de algo muy conflictivo y no sé de qué estamos hablando específicamente, habría que ver síntomas. Pero las dos opciones es que usted acercarle la paleta o la forma que se lo decía, no sé qué así, algo así, le trajera un recuerdo a él y activar algún programa que en la fase activa dio algún síntoma. Eso es una opción. O la otra es que la misma paleta u otra cosa en ese momento fuera un raíz y inmediatamente apareciera el síntoma. Si fuera un raíz, entonces tiene que haber en ese inter, por lo que se habló, por lo que se dijo, algo así, el haber hecho la asociación y haber desactivado el raíz. O hacer un cambio de percepción en la otra opción y ya no ver la paleta como que si me acerca la paleta va a pasar algo malo y no está en una recaída y se acabó el problema. Una de las dos opciones. No, Andy, ¿tú has vivido alguna situación en la escuela donde te haya llegado ya una persona, totalmente desesperanzada, como quien busca, la última respuesta para sanar su Sí, y el situación? problema es que viene buscando como algo mágico, cuando aquí es un problema de entendimiento, de perder el miedo y de comprender, pero tiene que haber un respaldo real y de entendimiento con conocimiento y de verificación. Y otro aspecto es que aunque tú des una explicación buena, a la persona le des elementos lógicos para que la persona haga un cambio y no crea que va a morir, por ejemplo, sino que vea las cosas diferentes o la entienda como es realmente y no como le dijeron, está el otro aspecto del entorno, la familia, lo que afecta, lo que dice la familia, lo que dicen los médicos de la medicina oficial, que se supone que deberían tener una información correcta. Entonces hay varias variables aquí que aunque tú te esfuerces mucho, a veces no hay resultado. O la persona está en un ambiente conflictivo de que no puede salir y es recaída y los síntomas de la fase activa están muy intensos, o se soluciona y vienen síntomas fuertes de la segunda fase y otra vez activa, y además también cuando estuvo los correctores activos hinchada, los síntomas peores. A veces no es una varita mágica esto, ni lo que las personas deberían hacer inteligentemente es antes de que lleguen a tener síntomas, otra cosa, entender cómo funciona su cuerpo. Igual que aprenden que la matemática más que la suma, la resta, la división, porque es esencial para la vida, en esto de la salud, y más en los últimos tiempos con las cosas que se han inventado, es de vida a muerte. El que tú conozcas cómo funciona tu biología, ordinaria y sobre todo extraordinaria, o sea, la especial, lo que llaman enfermedades, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hace poco tuve un síntoma, y yo no acostumbro a tener síntomas cada rato porque trato de que todo me resbale, pero no todo me resbala. Y tuve un síntoma muy fuerte recientemente del tubo digestivo. Yo estaba seguro que era en un área del ilio muy cercana al cielo del apéndice, y por los síntomas todo parecía que era el apéndice. Pero quise confiar en lo que yo sé, y parece que estaba en lo cierto. Y me esperé, me aguanté muchos días de dolor, y terminó el proceso, se acabó. Y tengo un amigo médico que es muy buen médico de la medicina oficial, de hecho es la persona que es maestro de la asignatura de anatomía de una facultad de medicina, y le comenté, sobre todo porque hubo un momento
lo mejor es no tomar medicamento, pero a veces el dolor es tan fuerte que necesitas algún medicamento para aunque sea poder dormir o funcionar. Y lo comenté con él y vimos opciones y al final ninguna era válida. O la que había era demasiado y ni llegué a tomar nada, me aguanté así. Pero el punto es que cuando me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Me dijo, urgentemente, análisis de sangre y de imágenes, eso es seguramente el apéndice, y si no te operas, te puedes hasta morir. Y no, espérate, le di elementos por lo que yo pensaba que no era así. Y me pareció lógico. Pero también me dijo, no, amor tiene razón. Pero es que en el protocolo oficial, tranquilo, tranquilo. Ellos van a practicar, vamos a ver qué pasa. Y aquí estoy. Y se acabó. ¿Bien? Dicen que no hay peor paciente que el médico. En este caso, a ver, la pregunta sería solo, ya nos confesó Andy Zulu esta situación que pasó. ¿Qué situación se vive entre los maestros de la institución cuando alguno presenta una sintomatología? Hay un team back, así como en el fútbol americano. No, tú tienes eso y tú tienes lo otro. ¿Qué sucede entre maestros ahí en el colegio? Fíjate que sí te sientes apoyada o apoyado, porque entre todos estamos analizando el caso particular de cada quien, y sobre todo si es algo con síntomas muy fuertes. Sí te sientes de cierta forma respaldada, aunque tú tengas el conocimiento también, pero el sentir que alguien más está en este mismo conocimiento, bueno, pues te da más seguridad para pasarlo, porque hay síntomas que ameritarían una urgencia médica. Claro. Pero aún así, pues digamos en colectivo, y uno mismo ya decide pues cómo vivirlo y qué procedimientos puedes hacer o qué no, o qué es lo que permites y qué no. O si te tomas por ahí algún analgésico que te pueda ayudar, por ejemplo. Oye, esto de la automedicación es delicada, ¿no, Andy? Porque, ¿cuántas veces la medicina tradicional lo que hace es ocultar la sintomatología, quitar el dolor cuando el dolor es necesario para determinar el estudio de lo que está sucediendo? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo tratan ustedes en la escuela esto de la farmacología? El dolor, en forma general, es como una alerta de tu biología diciéndote, esta parte está en un proceso y sobre todo para que no lo muevas. Si tú mueves el codo y te duele, pues no lo muevas. Un animal inteligente no lo movería, se acostaría un rato hasta que le quite el dolor. Entonces es un mecanismo también para que le dé chance a tu biología a terminar los procesos. Ahora, si uno, porque uno tiene que trabajar y que tiene que hacer otras cosas y todo, si en la práctica, o sea, no estamos peleados con algún medicamento, ya sea químico de la medicina alópata o otra cosa alternativa que pueda hacer. Si hay algo que pueda disminuir un poco los síntomas y hacerte pasarla mejor, no pasa nada. Puede ser que los medicamentos ralenticen un poco el proceso o en algún momento, si es muy fuerte, pare un proceso, pero después va a continuar. Pero si es necesario tomar algo para pasarla mejor, se lo toma uno y no pasa nada. Ahora, yo por ejemplo, trato de no hacerlo porque yo me dedico a estudiar esto. Entonces yo aprovecho, porque aparte me pasa poco generalmente, como tengo un problema, lo inteligente es no tomar nada, sobre todo, digamos que para disfrutar el proceso, observarlo y también sacar experiencia de eso. Pero una persona normal, que no se dedica a estudiar ley biológica ni nada de eso, y puede tomar algo, por ejemplo, si hay un dolor a lo que le llaman muscular, que no necesariamente muscular, pero bueno, en las extremidades de tejido mesodérmico nuevo, sabemos que el ibuprofeno y el paracetamol es la mejor variante, en una dosis más o menos recomendada. Si te lo puedes tomar y bajar un poco los síntomas, no pasa nada, no, y te lo llevas mejor y puedes trabajar, puedes vivir un poco mejor y no hay ningún problema con eso. De la temperatura, por ejemplo, ¿cuánto tiempo máximo debe durar una temperatura, Andy Zulu? Una temperatura. La temperatura siempre la hay. Yo tengo temperatura ahora. Mejor que te refieres a la fiebre, ¿no? Sí, claro, por supuesto, obviamente sí. No, si no estaríamos muertos. No, es que hasta muerto medio de temperatura. La temperatura baja mucho también. La temperatura sí, claro.
Como dicen aquí en son de broma, cuando hablan de los 0 grados es ni caliente ni frío, ¿no? Pero es una broma. Pero No, sí, no, pero obviamente. no, frío, bueno. Sí, no, hablamos de una cercana a 39, 40 grados, que inclusive creo que han tenido ya en etapas epilépticas cercanas a la muerte hasta 50 grados. ¿Cuánto el cuerpo puede aguantar, Zulu? ¿Me podrías Bueno, sí, ilustrar? cuando refiriéndonos a la fiebre, si ya está muy alta, pues sí se recomienda bajarla, ¿no? De alguna forma. Es esto que te mencionaba yo. Obviamente no te vas a automedicar con una cosa que no conozcas, pero si tú sabes que algo funciona para la fiebre, pues entonces sí te vas a ayudar con algo así. Medios naturales. Claro, ¿cuánto tiempo puede durar la fiebre alta? Pues puede durar incluso hasta 3 semanas. Hay veces que se presenta nada más en las noches o en momentos del día. Generalmente es ya cuando se va a llegar la noche. Pero sí puede durar hasta 3 semanas la fiebre. Y si me preguntaron a mí, yo preferiría no usar nada para bajar la fiebre, porque la fiebre es un mecanismo natural con algún objetivo, que no está claro todavía el objetivo de la fiebre y cuál es el mecanismo de la fiebre, ¿eh? No está claro. Pero bueno, es un mecanismo, digamos, de ayuda, es parte del mecanismo de restauración. Claro. Ahora, si yo recomendaría, si es más de 39,5, ya está cerca de los 40 o más, sí mejor bajarla. Y lo mejor sería con un baño de agua entre tibia y fresca. Con eso. Y con eso se baja la fiebre. Fresca, pero no fría y no caliente, sino tibia a la fresca. Así agradable, un baño de eso baja la fiebre. Y preferiblemente, si no rebasa los 39,5, mejor no hacer nada y esperar. No pasa nada, no hay peligro. Bueno, esto, sí, lo tomaría con reservas. Es importante saberlo porque dice, bueno, me pasó lo mismo, me enfermé del apéndice, no fui al doctor, aguanté el dolor muy fuerte y en unos días se me pasó. Ok, de alguna manera el conocimiento te ayuda, pero también puede ir en tu contra cuando... Déjame aclarar algo ahí. En el caso del apéndice, si hay un apéndice muy hinchado, que estaría llena de pus, muy llena de pus, y usted no hace nada, y ese apéndice se revienta en la epicrisis, y hay mucho pus, se puede complicar la cosa. En el caso que yo mencioné, yo estaba seguro que no era el apéndice. Seguro estaba. Por lo que conozco, por la parte psíquica y la parte orgánica, porque qué fue lo que yo sé qué fue lo que me llevó a eso. O sea, qué fue lo que yo estudié primero, que después se resolvió. Estaba muy claro y por muchos aspectos yo estaba seguro yo, aunque el dolor era en la zona del apéndice. Pero en esa zona del apéndice está el apéndice ciego y está al final del hilo. Por razones que yo tenía, de lo que yo conozco, vaya, era como 99.9 a que no era el apéndice. Okay. Entonces, por eso yo dije, no voy a decir nada, estoy seguro de lo que estoy haciendo, y evidentemente no era el apéndice. También si el apéndice llega un momento que se llena de pus, y lo normal no sería que se reventara y que se formara un reguero de pus en el vientre. De hecho, sabemos ya, tuvimos en la escuela un médico que es experto en operaciones de tubo digestivo, o sea, de gastro, y él nos decía, por su experiencia de muchos años, me decía, yo he operado muchos apéndices, he hecho muchas operaciones estas, y siempre que se ha reventado el apéndice, siempre me he encontrado una piedra de esa piedra ya, que no deja salir el pus a ese tubo digestivo. Entonces también puede ser que usted tenga el apéndice muy hinchada, llena de pus, y no tenga obstruido el acceso, y también salga y no pase nada. Hay mucha gente que ya se sabe que es el apéndice, y no ha hecho nada. Es posible que sea como el caso de esta compañera que dice ahí, y no se revienta ni nada. Pero es común que se obstruya porque se acumulan las heces ahí y imposibilita la salida del pus de la epicrisis. Entonces, si usted tiene la apéndice muy hinchada, llena de pus, y va a llegar la epicrisis, podría ser recomendable, lo más recomendable es intervenirlo. En el caso mío, yo estaba seguro, claro, y la atiné, o sea, estaba en lo correcto de que no era la apéndice. Por eso no hice nada y esperé. ¿Ok? Y hay casos que vale la pena ir a la medicina oficial a que haga una intervención. Por ejemplo, si están bajando mucho los glóbulos rojos, y es un momento que baja demasiado, la persona va a morir. O sea, a lo mejor de momento meter una transfusión y meter una carga fuerte de glóbulos rojos te puede salvar la vida. Claro. O si tú estás creciendo con un tumor en el colon, por ejemplo, y está obstruido el colon ya. En ese caso, lo ideal sería resolver
el shock biológico, esperar sin comer 3 o 4 semanas y ya. Pero si no hay forma de resolverlo y está obstruido, si no se opera, vas a morir también. O sea, hay situaciones en las que sí vale la pena una intervención con medio una urgencia real, no una urgencia subjetiva. Porque tú dices, tengo una bolita en el seno, y le digo al médico, se va a morir porque tiene bolita en el seno. Eso no mata a nadie. O sea, no hay que ir corriendo a hacer nada, porque no pasa nada. Pero si tiene el colon obstruido y usted sigue comiendo, va a morir, definitivamente, ¿no? O si los glóbulos rojos siguen bajando, no hay oxigenación y va a morir. Si no mete rápidamente, si llega a un nivel muy crítico, sí merece la pena una transfusión de sangre. Claro. Hay Aunque casos las en que sí vale la personas, pena y hay casos como ese que solamente lo puede hacer la medicina oficial. ¿qué situaciones específicas, como podrían ser evidentemente una descalabrada, que al niño lo atropellaron, o se fracturó, se clavó un vidrio, qué situaciones sería A ver, conveniente? hay también 3 situaciones que no aplican con las leyes biológicas. Una Ajá. es los traumas. Si usted le da un tubazo por la cabeza y está desangrándose, eso la sangre no fue por un shock biológico. O sea, como es un trauma, sí hay que, probablemente en la mayoría de los casos hay que acudir a la medicina oficial para que le suturen ahí, si se partió un hueso, para que se lo inmovilicen y le pongan un yeso. O sea, eso no hay de otra con eso. Si otra cosa es los envenenamientos. Si usted por alguna razón le dieron un veneno, usted sin querer lo picó en la cara, no sé, algo así, que sea venenoso, es la medicina oficial que tiene un antídoto para eso. Y si no hace algo, puede ser que muera también. Okay. Y la otra causa, que en este caso no sería ya la medicina oficial, es las carencias nutricionales extremas. Que no estoy refiriendo a que usted coma todos los días en McDonald's. Eso no tiene ningún problema. Estoy hablando de que usted esté de verdad que no tenga que comer. O que Anorexia, bulimia. no, que no tenga que comer y que esté en una situación de crisis de falta de nutrientes. O que esté muy limitada lo que usted come y que le falten proteínas, vitaminas, minerales. Hierro. Es un mal funcionamiento del organismo por falta de nutrientes. La falta de nutrientes, o sea, una alimentación muy eficiente, de verdad, muy eficiente y por mucho tiempo. Los traumas, los envenenamientos no aplican con las leyes biológicas. Ok. Y en los dos primeros, de trauma y de envenenamiento, es la medicina oficial quien puede dar una urgencia, ya sea por un veneno, por un antídoto o un procedimiento, un lavado, algo que saque una sustancia, o si un trauma se cortó, pasó algo, es la medicina oficial la que lo va a suturar o la que va a entablillar un hueso, ¿no? Ok, hacer la diferencia entre una cosa normal y una medicina de urgencia, una situación de urgencia, digamos, ¿no? Sí. De urgencia, ya sea por un trauma o un envenenamiento que no aplica con la ley biológica, o una urgencia como esta que no está respirando, o algo mecánico que está obstruyendo. Eso la medicina oficial es quien sabe qué puede hacer ahí y tiene los instrumentos y los medios para hacerlo. Qué bueno que lo especificas. Por favor, para ser respetuoso con tu tiempo y con mi compromiso contigo de que esto termina a las 8 de la noche, ya es poco tiempo para terminar, ¿quisieras cerrar con algo en especial, algún mensaje para la gente que quieras dar? El mismo mensaje que hice hace poco en otra entrevista con una amiga ahí de Ecuador. Siempre fue así, pero en los últimos tiempos es de vida o muerte conocer cómo funciona tu biología y no poner tu vida en manos de otro. Ya vimos lo que pasó en esta cosa que le llamaron la pandemia hace 2 años para acá. Entonces, el consejo es estudiar, bien estudiado, entender, comprender. No aprenderse las cosas de memoria para repetirlo como una cotorra, sino entender, comprender lo que se está estudiando y después, lo fundamental, verificarlo en la mayor cantidad de casos que se pueda. Por ejemplo, contigo mismo, con tus familiares, con amigos, si hay consulta, como en el caso tuyo que te dedicas a la salud, y tienes hasta una fuente de gente que viene voluntariamente a ti, y que hasta te pagan incluso, y puedes verificar, no, sí, lo digo de broma, pero en serio, esto más aceleradamente, y comprobar que la teoría que estás aprendiendo es real, o no lo es, y si es real, te da la seguridad, tranquilidad de que estás trabajando con leyes de la naturaleza, y que existe un sistema para la supervivencia. Eso da mucha tranquilidad, también transmitir eso o entender lo que le pasa al otro. Por eso es estudiar, comprender y verificar la fórmula, yo diría. Gracias, Andy. Dice, Mari Carmen nos acaba de escribir, dicen que una persona rechazada o sentirse rechazada es propensa a cáncer. Esto del cáncer, la palabra cáncer es como una mala palabra, una palabra maléfica.
Porque ¿a qué se refieren cuando hay un cáncer? Normalmente se refieren a cuando hay células que, según ellos, se volvieron locas y se están multiplicando de una manera loca y extendiendo por otras partes del cuerpo a multiplicarse ya también. Cada vez que hay una multiplicación celular en el organismo, puede tener dos opciones. Una, o se requiere más, de una forma simple, ¿eh? O se requiere más órgano, como cuando hablamos de los alveolos pulmonares, que requieren más pulmón, o el otro caso es, en la primera fase del SBS, del programa especial, requiere tener menos órganos. Entonces hay atrofia o ulceración. Y como se resuelve, hay una reposición celular, una reconstrucción y una multiplicación exagerada que ha sido mal interpretada y llamada cáncer a eso. Entonces, el tema hay que desmitificar eso del cáncer, de las células locas que se multiplican, que te van a matar. Todo eso es un asunto total. Claro. Hay procesos biológicos extraordinarios, pero lógicos y útiles que implican multiplicaciones celulares y no hay ningún peligro eso ni pasa nada malo con esto. Cuando tú entiendes eso, todo cambia. Claro, por supuesto. Yo he escuchado más situaciones de diabetes en personas que se sienten rechazadas con con algún problema de amor que de cáncer, pero bueno, puede ser. No El tema de la descartamos. diabetes, para siquiera cerrar con eso, no es que esté rechazada la persona. El tema de la diabetes es que hay niveles de glucosa en sangre más elevados que lo que le gustaría a la medicina oficial, porque se han ido cerrando los niveles para que todo el mundo sea diabético. Pero si hay niveles de glucosa un poco altos, es que la persona está en oposición y resistencia. Se opone, se resiste a algo. Está batallando con algo. O sea, está en un punto en que no se decide hacer algo drástico y resolverlo, ni a huir. Es como estar ahí luchando, batallando. Me opongo, me resisto. Ya sea que se opone o se resista a que no lo quieran, a que esto, a lo que le hace el otro, lo que sea. Es oponerme, resistirme a alguien o a alguna situación. Es la única causa para lo que le llaman diabetes. Y no hay peligro tampoco con la diabetes, porque la biología tiene un mecanismo para que en los casos en que la cantidad de glucosa sea demasiado alta ya en el sistema circulatorio, sencillamente te da mucha sed y orinas mucho y sacas glucosa y no pasa nada. Realmente. Claro. No hay ningún peligro en eso. Andy, tus redes sociales, por favor, de tu instituto. La página de nuestra escuela es leyesbiológicas.com. Leyesbiológicas.com. Ok. Ahí pueden encontrar nuestro canal de YouTube, mismo en la página, nuestra cuenta de Facebook, que suele ver que usamos Facebook y YouTube generalmente. Y la página que ahí tenemos toda la información. Yo te comento que a partir de enero empezamos a compartir toda la información que tenemos de forma gratuita. En enero empezaron 2 grupos, uno presencial. Nosotros damos clases o presencial en Guadalajara o virtual, en Zoom, así como estamos aquí ahora. Pero bueno, con más alumnos y todo. Entonces, los grupos que empezaron en enero tomamos la decisión del material que les toca a ellos en cada clase, abrirle para todo el mundo, gratuito. Entonces, completamente, todo lo que se ve en la clase 10 está completamente gratuito, publicado en la página ahí, y cualquiera lo puede tener. Si quieres, te puedo dejar los links después, de donde pueden ir directamente a recibir el material, desde la primera hasta la 18, porque vamos por la 18, y así hasta que lleguemos hasta el final del programa. Todo el material técnico, el mismo que usamos en las clases, sin esconder una letra por ningún lado, ni nada. Estamos combatiendo gratuitamente para todo el que lo requiera, o lo necesite, o quiera recibirlo, sinceramente. Lo otro que falta es la explicación de todo el material, que es técnico, ¿no? Y también test que hacemos para práctica, las mecánicas que tenemos en la clase, que hemos ido puliendo durante 8 años para que sea un sistema de enseñanza lo más eficiente posible y que de verdad las personas puedan aprender con esto realmente. ¿Cuánto tiempo es, ¿Lo puedes repetir? Nuestra formación son 23 meses. 23 meses. Dividido en 7 módulos por tema general, digamos. Cada módulo puede tener 2 bloques mensuales, 3, 4, 5, 6, depende de lo que sea. Y cada bloque mensual se corresponde a 4 clases, porque es una clase semanal. Por ejemplo, en el virtual tenemos actualmente el grupo los miércoles, los jueves y los viernes. Y empezamos un grupo nuevo ahora en junio, que va a ser por primera vez, porque así lo pidió mucha gente, sábado en la mañana. O sea, sábados, todos los sábados durante 23 meses, de 9 a 12, vamos a tener clase, empezando desde el principio, de la primera clase, a partir de junio. ¿Y estas prácticas que das en la presencial también se dan en la virtual? Nuestro sistema, déjame explicarte un poco, tiene primero 6 módulos que digamos que son teóricos.
con test que hacemos de práctica, con mecanismos que tenemos para aprendizaje. Después tenemos un módulo de 7 meses que es como un sistema de simulación de consulta. Es como si tuvieras a alguien antes consultando, pero si está la persona presente. Y tenemos 675 síntomas diferentes, bien desglosados y bien clasificados, y un estudio profundo de cada uno de ellos, como si hubiera una persona presente, aunque no la haya. Y aparte tenemos un grupo de estudio para los alumnos, donde sí, una vez al mes nos reunimos y tenemos casos reales ya, que traen los propios alumnos para aterrizar la teoría y la semipráctica de la simulación de consulta, ya aterrizada con personas reales. Hemos estado en estos 8 años a base de ensayo de error viendo cómo lograr un sistema que funcione para el aprendizaje. Y hasta ahora lo que hemos visto que es lo que más funciona es esto. La teoría unida después al final con la simulación de consulta con todas las variantes que hay de síntomas y después también complementado con el grupo de estudio con personas reales. Consultas reales donde los alumnos aprenden cómo lo hacemos, ven la forma en que abordamos los casos y van viendo todo lo que vieron en la teoría, pero aterrizado en la práctica ya. O sea, que no tengan miedo, tanto virtual como presencial es lo mismo. Sí, es lo mismo, sí. Ok, Andy, pues agradecerte. Mira, dice Rocío, gracias por compartir la información. Beatriz, excelente entrevistados. Te agradezco mucho desde el fondo de mi corazón, Andy. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias por ayudarme a resolver las necesidades de la gente que en esta comunidad vienen mucho. Voy a colgar la información lo más pronto posible para que la gente escuche qué es necesario conocer y aprender la biología, y cuando tengas dudas, este aprendizaje del conocimiento de tu biología te va a hablar, te va a decir y te va a orientar para que hagas lo pertinente en esta evolución, en este crecimiento, en este desarrollo personal. Decirte que no estás sola, que hay gente como Andy con nosotros, ayudándonos, apoyándonos para que tú día a día tengas las herramientas necesarias para el bien vivir. Gracias, Andy. Gracias a los amigos. Me despides de Zulu, por favor, a los amigos de las leyes biológicas, a todos tus alumnos, a todos tus maestros, y te agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos y fue un gusto estar aquí con ustedes un ratito. Ok, gracias, Elizabeth, Beatriz, iPhone de Nora, Marta, Mari, Carmen, Rocío. Gracias a todos los que están. Gracias a todos los que están escuchando y van a leer y a ver esta entrevista. Gracias a todos.